Hoy vamos a empezar con la lección número 1, capítulo 1. Los ricos no trabajan para obtener dinero. Los pobres y la gente de clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos, en cambio, hacen que el dinero trabaje para ellos. Papá, ¿me puedes decir cómo hacerme rico? Mi padre dejó a un lado el periódico. ¿Para qué quieres volverte rico?, dijo. Porque hoy la mamá de Jimmy llegó en su Cadillac nuevo. Iban a su casa de la playa a pasar el fin de semana. Llevaron con ellos a 3 de los amigos de Jimmy, pero a Mike y a mí no nos invitaron. Nos dijeron que no lo hicieron porque éramos pobres. ¿Ah, sí?, preguntó mi padre con incredulidad. Ajá, así fue, contesté herido. Mi padre sacudió la cabeza en silencio. Se empujó las gafas hasta el puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Yo me quedé ahí, parado, esperando una respuesta. Eso fue en 1956, cuando tenía 9 años. Por caprichos del destino, asistía a la misma escuela pública a la que los ricos enviaban a sus hijos. Vivíamos en un pueblo en donde había plantaciones de azúcar. Los capataces de las plantaciones y otras personas con medios económicos, como doctores, dueños de negocios y banqueros, inscribían a sus hijos en esa primaria y por lo general los enviaban a escuelas privadas en cuanto terminaban el 6º grado. Yo asistí a esa escuela porque mi familia vivía del mismo lado de la calle en que ésta se encontraba. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a otra escuela, con niños de familias más parecidas a la mía, y al terminar, tanto ellos como yo habríamos ido a la secundaria y bachillerato público. Las escuelas privadas no habrían sido una opción. Al fin, mi padre volvió a soltar el periódico. Comprendí que estaba pensando. Pues verás, hijo, comenzó a decir lentamente, si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero?, le pregunté. Pues usa la cabeza, hijo, dijo con una sonrisa. Incluso entonces supe lo que eso significaba. Era algo como, eso es todo lo que te voy a decir. O no sé la respuesta, así que no me avergüences. Se forma una sociedad. A la mañana siguiente le conté a Mike, mi mejor amigo, todo lo que mi padre me dijo. Yo había notado que Mike y yo éramos los únicos chicos pobres de la escuela. Él también estaba ahí por casualidad. Alguien trazó una desviación en el distrito escolar y por eso él y yo terminamos siendo compañeros de niños ricos. En realidad no éramos pobres, pero nos sentíamos así porque todos los otros chicos tenían guantes de béisbol, bicicletas recién compradas y todo nuevo. Nuestras madres y nuestros padres nos daban lo esencial, como alimento, techo y ropa, pero eso era todo. Mi padre solía decir, si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Nosotros queríamos cosas, pero no había muchos empleos disponibles para niños de 9 años. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir dinero?, preguntó Mike. No lo sé, le contesté, pero ¿quieres ser mi socio? Mike accedió y por eso el siguiente sábado temprano se convirtió en mi primer socio de negocios. Pasamos toda la mañana haciendo una lista con ideas para hacer dinero. De repente, también hablamos de todos los chicos populares que se estaban divirtiendo en la casa de Jimmy. Fue un poco doloroso, pero también beneficioso, porque la pena nos inspiró a seguir pensando en alguna manera de hacer dinero. Finalmente, un rayo nos iluminó por la tarde. Fue una idea que Mike sacó de un libro de ciencias que había leído. Emocionados, estrechamos las manos. Nuestra sociedad ya tenía un negocio. Las siguientes semanas, Mike y yo anduvimos corriendo por el vecindario. Tocamos todas las puertas y les pedimos a los vecinos que nos guardaran los tubos de dentífrico vacíos, o sea, crema de dientes. Después de mirarnos intrigados, casi todos los adultos asintieron con una sonrisa. Algunos nos preguntaron qué pensábamos hacer, pero invariablemente respondimos, no podemos decírselo, es un negocio secreto. Conforme pasaron más semanas, mi madre empezó a ponerse nerviosa porque para almacenar nuestro material elegimos un lugar junto a su lavadora, en una caja de cartón que alguna vez estuvo llena de botellas de ketchup. Nuestro pequeño montículo de tubos usados de pasta siguió creciendo.
Pero llegó un momento en que mamá se impuso. El hecho de ver los arrugados y sucios tubos de pasta dental de sus vecinos le colmó el plato. ¿Qué os traéis entre manos, muchachos?, nos preguntó. Y no me salgáis otra vez con que se trata de un negocio secreto. Si no limpiáis esta posilga, voy a tirarlo todo a la basura. Mike y yo le imploramos que no lo hiciera. Le explicamos que muy pronto tendríamos suficiente material y podríamos empezar la producción. También le informamos de que estábamos esperando que algunos vecinos más se acabaran la pasta de dientes que aún tenían para poder usar los tubos. Mamá nos dio una semana de plazo. La fecha para iniciar la producción tuvo que cambiarse y la presión subió al máximo. A mi primera sociedad le amenazaba un aviso de desalojo por parte de mi propia madre. Mike se hizo responsable de avisar a los vecinos de que necesitábamos que se dieran prisa. Les dijo que, de todas maneras, el dentista quería que se cepillaran con más frecuencia. Yo me encargué de ensamblar la línea de producción. Un día, mi padre llegó a casa con un amigo y ambos nos vieron. Éramos dos niños de 9 años en la entrada del garaje, con una línea de producción que operaba a toda velocidad. Había polvo blanco por todas partes. Sobre una larga mesa también se podían ver cartones de leche de la escuela y a un lado la parrilla de la familia resplandecía por el calor del carbón al rojo vivo. Papá tuvo que parquear el coche en la entrada y luego caminar con cuidado porque la línea de producción bloqueaba el espacio del parqueadero o aparcamiento. A medida que él y su amigo se acercaban, vieron una cacerola grande de acero sobre el carbón. Ahí estaban todos los tubos derritiéndose y en aquel tiempo la pasta de dientes no se vendía en tubos de plástico, sino de plomo. Así que en cuanto la pintura se quemaba, los tubos se mezclaban en la cacerola y se derretían hasta volverse líquido. Con los paños que usaba mi madre para sujetar las cosas calientes, vaciamos el plomo a través de un pequeño orificio en la parte superior de los cartones de leche. Dentro de los cartones había yeso, pero también había polvo blanco por todas partes. Con las prisas tiré sin querer la bolsa y el polvo se esparció. Daba la impresión de que había caído una tormenta de nieve en toda la parte frontal de la casa. Los cartones de leche los usamos para hacer los moldes con el yeso. Mi padre y su amigo nos observaron mientras vaciábamos el plomo derretido a través de los pequeños orificios en los cubos de yeso. Cuidado, dijo mi padre. Asentí sin despegar la vista de lo que hacía. En cuanto terminé de verter el plomo, dejé la cacerola de acero a un lado y le sonreí a mi padre. ¿Qué estáis haciendo, muchachos?, me preguntó con una sonrisa precavida. Lo que tú me dijiste que hiciera. Nos vamos a hacer ricos, le dije. Sí, agregó Mike, con una tremenda sonrisa al mismo tiempo que asentía. Somos socios. ¿Y qué hay en esos moldes de yeso?, preguntó mi papá. Observa, le dije. Esta debe ser una buena ronda de producción. Cogí un martillito y le pegué al sello que dividía el cubo en dos. Con mucho cuidado saqué la parte superior del molde y de él cayó una moneda de plomo de 5 centavos. ¡Oh, no!, exclamó mi padre. ¡Estáis haciendo monedas de plomo! Así es, dijo Mike. Hacemos lo que nos dijo, dinero. El amigo de mi padre se dio la vuelta y soltó una carcajada. Mi padre sonrió y sacudió la cabeza. Junto a una parrilla caliente y una caja de tubos de dentrífico vacío, había dos chiquillos cubiertos de polvo blanco y con sonrisas de oreja a oreja. Mi padre nos pidió que dejáramos todo y que nos sentáramos junto a él en la escalera al frente de la casa. Con una sonrisa nos preguntó si sabíamos lo que significaba falsificar. Nuestros sueños se hicieron añicos. ¿Quiere decir que esto es ilegal?, preguntó Mike con voz temblorosa. Déjalos ir, dijo el amigo de mi padre. Tal vez están desarrollando un talento natural. Mi padre lo fulminó con la mirada. Sí, es ilegal, nos dijo con amabilidad. Pero acabáis de demostrar que tenéis mucha creatividad e ideas originales. Seguid así. Estoy muy orgulloso de vosotros. Desilusionados, Mike y yo nos quedamos sentados en silencio durante casi 20 minutos. Luego,
limpiamos el desastre. El negocio se acabó el mismo día que empezó. Mientras barría el polvo de yeso, miré a Mike y le dije, supongo que Jimmy y sus amigos tienen razón. Somos pobres. Mi padre estaba a punto de irse cuando dije eso. Chicos, dijo, solo seréis pobres si os rendís. Lo más importante es que hicisteis algo. La mayoría de la gente solo habla de hacerse rica. Vosotros hicisteis algo al respecto. Estoy muy orgulloso de ambos. Os lo voy a repetir. Seguid intentándolo, no os rindáis. Mike y yo nos quedamos callados. Las palabras de mi padre eran bonitas, pero seguíamos sin saber qué hacer. Entonces, ¿por qué tú no eres rico, papá?, le pregunté. Porque elegí ser maestro. En realidad, los maestros no piensan en hacerse ricos. A nosotros solo nos gusta enseñar. Me encantaría poder ayudarlos, pero no sé cómo hacer dinero. Mike y yo nos giramos y seguimos limpiando. Ya sé, dijo mi padre, si queréis aprender a ser ricos, no me preguntéis a mí. Preguntadle a tu padre, Mike. ¿A mi padre?, preguntó mi amigo con el ceño fruncido. Sí, a tu padre, repitió mi padre con una sonrisa. A los dos nos atiende el mismo banquero y él siempre me habla maravillas de tu padre. En varias ocasiones me ha dicho que es muy inteligente en lo que se refiere a ganar dinero. ¿Mi padre?, preguntó Mike con incredulidad. Entonces, ¿por qué no tenemos un buen coche y una casa bonita como los niños ricos de la escuela? Un buen coche y una casa bonita no necesariamente significan que eres rico o que sabes cómo generar dinero, explicó mi padre. El padre de Jimmy trabajaba en la plantación de azúcar, así que no es muy distinto a mí. Él trabaja para una empresa y yo para el gobierno. La empresa le compró el coche. La compañía azucarera, sin embargo, está teniendo problemas financieros, por lo que el padre de Jimmy podría quedarse sin nada muy pronto. Tu padre es distinto, Mike. Parece que él está construyendo un imperio. Sospecho que en algunos años será un hombre muy adinerado. Al escuchar esto, Mike y yo volvimos a emocionarnos. Con nuevos bríos retomamos la labor de limpiar el desastre que habíamos causado con nuestro ahora extinto negocio. Mientras limpiábamos, hicimos planes sobre cómo y cuándo hablaríamos con el padre de Mike. El problema era que trabajaba muchas horas al día y muy a menudo no volvía a casa hasta muy tarde. Tenía bodegas, una constructora, una cadena de tiendas y 3 restaurantes. Estos últimos eran los que lo mantenían fuera hasta altas horas de la noche. Cuando terminamos de limpiar, Mike tomó el autobús a casa. Esa noche, cuando llegara su padre, hablaría con él y le preguntaría si nos podría enseñar cómo hacernos ricos. Prometió que me llamaría en cuanto hubiese hablado con él, incluso aunque fuera tarde. El teléfono sonó a las 8:30 de la noche. Muy bien, dije, el próximo sábado. Colgué el teléfono. El padre de Mike estuvo de acuerdo en reunirse con nosotros. A las 7:30 de la mañana del sábado, tomé el autobús que iba a la zona pobre del pueblo. Los capataces de las plantaciones y otras personas con medios económicos, como doctores, dueños de negocios y banqueros, inscribían. Los capataces después mirarnos intrigados casi todos los días